Dios es bueno, nos tiene con vida hoy. La vida, dice la Biblia, es como un sueño que pronto pasa y volamos. También dice que es como la niebla, que nace en la mañana y al salir el sol desaparece. Dice que es como un pensamiento, que es como un sueño. Es como la flor del campo, dice. Una flor silvestre que al salir el sol se marchita y se seca. Y solo Dios, mis hermanos, puede darnos a nosotros ese entendimiento, esa sabiduría para saber que estamos de paso en esta vida, que somos peregrinos y extranjeros en tierra extraña. La gente vive en un afán increíble por construir un patrimonio, por hacer algo económicamente en la vida. Se desviven por eso y se mueren. Y se mueren. Y los hijos, los nietos vienen, venden, regalan, se chupan el dinero. Y semejantes tontos dieron toda su vida para construir un imperio, por tener. Y dice la Escritura, haceos tesoros en el cielo. Y dice la Escritura, donde la polía no llega, ni el orín corrompe, ni los ladrones minan, ni hurtan. Construyamos, mis hermanos, allá. Que nuestra vida esté, nuestra mente, nuestra vista, nuestro todo esté puesto allá. He visto, dice el proverbista, un mal sobre la tierra, el afán con que el hombre trabaja todos los días de su vida y luego se muere, dice. Bendito sea el Señor, porque este entendimiento solo viene por revelación de Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias creyendo que conocen a Dios, pero tienen en Dios nada más un instrumento porque quieren que Dios les cumpla sus sueños de ser grandes en esta tierra. No está puesta su vista en Dios, está puesta su vista en las cosas de esta tierra. Quédese con Cristo. Quédese con Cristo. Tener a Cristo es tenerlo todo. Todo. Porque todo lo de esta tierra se termina, pero Cristo permanece para siempre, Él es eterno. Y si usted tiene a Cristo, conocerá la eternidad, las calles de oro, el mar de cristal, pero eso no importa. Importa quedarnos con Cristo, ahora y en la eternidad. Ese Cristo, mis hermanos, que fue a la cruz por amor a nosotros. Y de eso habla la porción que tenemos para ver hoy, los versículos 21 al 41 del capítulo 15 de San Marcos, en donde corresponde el estudio de esta noche. Un Cristo que dio todo por nosotros. Un Cristo que vino y no claudicó hasta que hubo cumplido su misión, su propósito. Y vamos en este estudio, en el nombre de Dios, más que, no podemos llamarle estudio, nada más comentamos lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor no necesita explicaciones, pero sí es bonito comentarla, sí es bonito platicar de ella, llenar nuestra mente y pensamientos, nuestra boca de la palabra del Señor. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 FM y www.radiofaro.es.tl, a la audiencia de Radio Maranata en www.stereomaranata.listentomeshow.com, a la audiencia de Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a Radio Dios de Pacto en www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com desde Jersey, Estados Unidos, a la audiencia de Radio Visión en 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, la audiencia de Radio Manantial de Vida en 89.3 en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, a los hermanos que han de escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, Dios les bendiga, a través del canal El Buen Pastor TV,
Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, allá en San Manuel Chaparrón, a través de Canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, y a quienes han de escucharnos a través de Evangelio Puro de Jesús. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra que frente a nosotros está. Háblanos en ella, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Háblanos tú, que no sea yo, Señor. Aquí están mis labios, aquí está mi voz. Es tu iglesia, Señor, es tu rebaño, son tus ovejas, Padre. Dales pastos delicados en tu palabra, Señor. Susténtalos con manantiales de agua pura, que es tu palabra, Señor, y límpianos a través de esa agua bendita de tu palabra. Usa tu siervo solamente, Señor. Pon tus palabras en mi boca y glorifica tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La crucifixión y muerte de Jesús. Hermanos, no existe un mensaje más importante en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, que Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo nuestro evangelio se resume en: de tal manera amó Dios al mundo, que fue al Calvario a morir para que todo aquel que cree, que confía, que espera en ese sacrificio, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Ahí no habla de sanidades, no habla de milagros, de liberaciones, no habla de prosperidad económica, habla de salvación del alma. Y como decía hace un ratito, todo en esta tierra se queda. Salomón se afanó mucho por saber mucho, y al final dijo: hasta la sabiduría es cansancio, dijo. No hay fin de hacer muchos libros, dijo, y eso termina cansándolo a uno, y es por gusto, porque luego se muere. Imagínese, uno cultiva su cerebro y se hace una persona muy sabia, y se muere. Y nace un niño que no sabe nada, que hay que enseñarlo a hablar. Y empieza otra vez el ciclo y el afán del hombre por ser, por saber, por tener, por comprar una propiedad aquí, otra allá, y hacer algo en la vida para que los hijos lo somaten y se lo chupen, para que los nietos lo... Entonces, mis hermanos, el meollo del evangelio es: Cristo Jesús vino a la tierra para salvarnos de la condenación eterna, para sacarnos nuestra mente, nuestros ojos, nuestra mirada de este mundo asqueroso, y mostrarnos que hay un más allá. Hay un himno de aquellos antiguos, de aquellos que todavía vale la pena oír, que dice: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. Para eso vivimos nosotros, hermano. No es para acá. Esto aquí, miren, hermanos, esto se va a acabar. Aquí uno viene a sufrir, a llorar, pero si sufrimos aquí, dice la Escritura, reinaremos allá. Si sufrimos, hermanos, el evangelio es sufrido. Jesús nos dio el ejemplo. Dice la Escritura que cuando a él lo llevaban al Calvario, unas mujeres lloraban de ver el suplicio que él sufría, y él les dijo: no lloren por mí, les dijo, lloren por ustedes y por sus hijos, por las calamidades que vienen, porque si esto le hacen al árbol verde, dijo, refiriéndose a sí mismo, ¿qué no harán del seco y el caído? Un árbol verde se piensa para cortarlo, pero un chiribisquero seco luego lo mete al fuego. Ya está seco, de todos modos no sirve para otra cosa más que para el fuego. Y él dice, él hace una analogía y se ve a sí mismo como el árbol verde, que da fruto, que vale la pena, y nosotros que no valemos la pena. ¿Qué no harán con ustedes?, dijo. Yo les decía en cierta ocasión, hermanos, les gustan las promesas de la Biblia. Les gusta ahí apuntar las promesas de su Biblia y anotarlas en un papelito ahí en su casa. Anótese esta que dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es promesa también. ¿A que no está tan bonita? Pero esa es la verdad. Esa es la realidad de los que procuramos vivir el evangelio puro.
aborrecidos de toda la gente. Y se levantan cualquier calumnia. Y les es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Es más, nunca vienen y le preguntan al hijo de don Rufino, ¿será cierto lo que dicen de usted? No, se lo tragan como gallina tragando pozol. Porque es más fácil creer a la mentira. Y dele viento, diga más todavía. Porque dice Santiago, cuando sufrimos por causa del Señor, dice que nos sintamos por dichosos porque somos tenidos por dignos de padecer por el Señor. Así es que échele punta. Y Jesús sufrió, mis hermanos, y nos dio el ejemplo yendo a la cruz del Calvario, y sin embargo no se retractó ni en el último momento. En algún momento le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los principales. Y Pedro le dijo, en ninguna manera eso te acontezca, maestro, le dijo. Uy, que no suceda. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo el Señor? No lo ha leído usted. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dijo. Sufrir el castigo de la cruz por nosotros, mis hermanos, era la meta. Y Pedro le dijo, no vayas, ojalá nunca te pase. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba por ahí, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y hace ya muchos años yo predicaba sobre este texto, porque este nombre Simón de Cirene, su nombre Simón significa mundo. Hoy algunos les ponen puramente mundo, ¿eh? Y a este Simón, que representa el mundo, le pusieron la cruz encima. Y lo que está diciéndonos la Escritura es que esa cruz era la cruz de nosotros, la cruz del mundo, que éramos nosotros los que merecíamos llevar esa cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo tomó. Era una especie de anestésico de aquel tiempo para que él no sintiera tanto dolor. Pero Jesús no quiso beberlo porque él estaba pagando el precio de nuestro pecado y él no quiso quitarle en lo más mínimo al suplicio, con tal de que no se quedara ninguno de ustedes, con tal de que no se quedara ninguno de nosotros sin alcanzar salvación. Él quiso sufrir hasta el último momento. Él quiso tomar la copa que estaba delante de él. Él quiso derramar cada gota de su sangre, y cada gota que caía al suelo, mis hermanos, él lo hizo con profundo amor por nosotros. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. En la Biblia no encontramos muchas historias donde se use la suerte. En algunas ocasiones se jugó la suerte para decidir algún asunto, pero esta vez se usó la suerte en una especie de juego de azar para quedarse con las ropas del maestro. Asqueo y me da vergüenza cuando la iglesia evangélica hace rifas adentro de la iglesia, mofándose, burlándose del sacrificio de Cristo. Este es un lugar para predicar la palabra de Dios. Casa de oración será llamada. Vaya a comprarse un número de lotería al parque, a que le estafen su dinero. Pero la iglesia no es para eso. Se ha metido tanto el aspecto económico dentro de la iglesia, mis hermanos, que es vergonzoso.
Pero bueno, para muchos la santidad es ponerse un vestido hasta el pie. Pero un vestido largo no puede cubrir un corazón negro ante los ojos de Dios. Hay cosas tan esenciales de la vida cristiana que las hemos dejado a un lado para apantallar, para que se mire bonito por encima, y Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Hermanos, qué triste que el factor económico se haya metido en nuestras iglesias. Recién les contaba un poco de historia de cómo la Iglesia Católica vendía salvación, vendía indulgencias. Y hubo un famoso Tetzel que era el mero negociante de la Iglesia Católica, que vendía indulgencias. Y cómo Martín Lutero se levantó en contra de ese negociazo con el que la Iglesia Católica se enriqueció por años. La gente pagaba de adelantado para no ir al purgatorio, haciendo a un lado la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es el único precio valedero ante los ojos del Padre por nuestra salvación. Ahorita hay una iglesia en Estados Unidos que se llama Iglesia del Fin de los Tiempos, iglesia evangélica entre comillas, que vende certificados de salvación. Le venden a uno su certificado ahí por no sé cuántos dólares, y es valedero por 1 o 2 años, depende cuánto pague usted. Y hay también los certificados que son de por vida, pero esos son más caros, y se vale pagar con tarjeta de crédito, por PayPal, puede. Y hay gente ignorante que anda. Hermanos, por eso es que este evangelio es el evangelio de los pobres, los que no podíamos pagar, los que no podíamos cumplir la ley, los miserables, los desdichados. Lea los evangelios, mis hermanos, y usted lee ahí prostitutas, ahí mendigos en la orilla del camino, ciegos, cojos, endemoniados. Fue la gente a la que Jesús les dio su evangelio. Una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, a la que nadie quería y la consideraba inmunda, el Señor la amó y le dio salvación. Una samaritana que era la adúltera del pueblo, esa ramera, a esa amó el Señor y le presentó al verdadero amor de su vida, que la hizo feliz para siempre, cuando los 6 anteriores no habían sido capaces de darle felicidad. Y criticaban a Jesús porque comía con publicanos y pecadores, dice la Escritura. Y ahí, mis hermanos, en frente de la cruz, en frente del divino Maestro muriendo por nuestros pecados, unos soldados tiran la moneda y echan suertes, a ver a quién le queda. Aquí en estos altares, mis hermanos, donde debería de predicarse la palabra, se están vendiendo números de lotería para ganarse una moto, para ganarse un radio, para ganarse una plancha, cuando este es el lugar para predicar la palabra de Dios y para venir a orar y hablar con el Señor. No me voy a enojar yo, ¿no? Ustedes, les dijo el Señor, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Cueva de ladrones, cueva de ladrones. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito sobre su cabeza era el Rey de los Judíos. Y es que cuando es llevado supuestamente a juicio, no encuentran causa alguna para crucificarle, y los principales sacerdotes y los escribas le acusan diciendo: él dijo que es el Rey de los Judíos. Y Pilato le preguntó: ¿es cierto lo que dicen? ¿Tú eres el Rey de los Judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y ahora, como una forma de burla, porque cuando los otros 2 que estaban crucificados a un lado y otro de Jesús, arriba de su cabeza tenían un rótulo que decía: murió por ladrón.
Hoy había unos dos matados muridos ahí a la orilla de la calle. Y dicen las noticias que en una mochila había un papel donde decía: eso le pasa por meterse con mujeres casadas. Así le pusieron a Jesús, por ser el rey de los judíos. ¿Y era mentira acaso? Pues era la verdad. Jesús es el rey de los judíos y nosotros somos el pueblo de Dios por adopción. Nosotros venimos a ser parte, dice el apóstol Pablo a los romanos, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo por medio del sacrificio de su cruz. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Así tenía que ser, dice. Estaba escrito, estaba profetizado que Jesús tenía que, no estaba a la derecha, no estaba a la izquierda, estaba en medio como una señal de asqueroso, de inmundo, como estos ladrones. Así es este. Pero ¿sabe cuál era lo asqueroso y lo inmundo de ese que estaba crucificado en medio? Lo asqueroso y lo inmundo de Jesús es lo asqueroso y lo inmundo que nosotros somos, y Él se lo echó encima. Él se lo echó encima. Digo lo asqueroso y lo inmundo que nosotros somos. Ay, no, nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Óigame bien, óigame bien. Cuando yo me muera, los gusanos se van a comer todo esto. Porque es pudrición, porque es asqueroso, porque no sirve para nada. Pero cuando suene la final trompeta, el Señor me va a dar un cuerpo nuevo, que ese sí no va a tener pecado. Aquí, mis hermanos, los cristianos legítimos vivimos una lucha constante entre la carne y el espíritu. De ahí que el apóstol Pablo dijo: si alguno cree estar firme, cuídese de no caer, ándese con cuidado. Que usted tiene tantos años de servirle a Dios y un gran ministerio y hay muchas almas. Momento, ándese con cuidado. A usted, evangelista internacional, a usted, pastor, a usted que se hace llamar apóstol y maestro, usted que se ha puesto doctor, hágame el favor, ándese con cuidado. Y los que pasaban se burlaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa misma manera también los principales sacerdotes, burlándose, le decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, no solo estoy hablando de los clavos en sus manos, de la corona de espinas, de las bofetadas. Hablo también de un sufrimiento emocional y de un sufrimiento espiritual. Jesús sufrió sobre su cuerpo el castigo de nuestro pecado. Pero imagínense al santo, al Hijo de Dios, allí escuchando las burlas de un montón de gente ignorante por la cual Él daba su vida en ese momento. Y luego póngase a pensar que también había demonios en lo espiritual. El mismo diablo danzaba frente a Él y Jesús en su divinidad podía ver todas las burlas y los escarnios que usted y yo merecíamos.
y entre burla y desprecio también era una tentación. Le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende. ¿Y usted cree que Jesús no podía bajarse de ahí? ¿Acaso usted cree que Jesús había perdido su calidad de hijo de Dios y su poder y su autoridad para llamar una legión de ángeles y que lo defendieran? Si pudo levantarse de la cruz, no iba de la tumba, no iba a poder bajarse de la cruz. Si en la tumba estaba muerto y en la cruz estaba moribundo, ¿qué es más fácil, resucitar de los muertos o vencer una crisis de salud? No, pues si estaba vivo. Si le restauró la oreja al soldado del sumo sacerdote, ¿no podía él restaurar sus manos horadadas por los clavos? ¿No podría él? Y le decían: si de veras eres hijo de Dios, hazlo, bájate de allí. Póngase usted en su lugar y dígame: no era tentación. Achis, ¿cómo no me voy a bajar? Si yo puedo. Y él podía hacerlo. Alguien escribió un poema que dice que no fueron los clavos los que lo tuvieron aferrado a la cruz, que lo que a él lo tenía colgado en la cruz era su amor por ti y por mí. Y esa es la realidad, hermanos. Él podía bajarse y el diablo y la gente y el cosmos, el mundo entero se burlaba de él y le decía: si de veras eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y vamos a creerte. Mucha gente hoy también pide señales y maravillas y dice: si Dios me sana, entonces voy a aceptar. Condicionando a Dios, ¿verdad? Probando, tentando a Dios. Y es que no hemos entendido que a Cristo se viene por arrepentimiento, por convicción de pecado y no por necesidad de ser sano. El evangelio, mis hermanos, no es un sistema para sanar enfermos. Si eso fuera, no construyéramos iglesias, se llamaran hospitales y trajéramos a todos los enfermos para sanarlos. Pero este es el hospital del alma, donde el pecador arrepentido dobla sus rodillas en la presencia de Dios y le pide perdón. Y el Señor, con su misericordia inmensa, sana su conciencia y su corazón y le hace una persona diferente. Ese es el evangelio. Qué difícil, porque estoy contendiendo en contra del sistema religioso, denominacionista, pero estoy defendiendo la verdad de la palabra. Y si por eso me van a apedrear, échenle punta, pero es la verdad. El evangelio es arrepentimiento, perdón de pecados. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mire, algunos dicen que hubo un eclipse total de sol, así como el que hubo hace poquito en Estados Unidos. Desde las 9 de la mañana hasta como a las 3 de la tarde, y que esa fue la oscuridad. Yo no quiero buscar una explicación científica para esa oscuridad. Quiero que usted piense por un momento, mi hermano y mi hermana, que Jesús fue abandonado completamente. Pedro le negó, Judas lo traicionó, los otros 10 se fueron a esconder. Nadie hizo nada.
Y Dios Padre, oiga lo que voy a decir, Dios Padre le dio la espalda. Dios Padre abandonó a Jesús en la cruz del Calvario y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué? Porque ese desamparo y esa soledad y ese abandono nos correspondía a nosotros. El cielo es donde Dios está, sea cualquier parte del infinito, pero donde Dios está, ese es el cielo. Los cristianos no vamos a ir el día que nos toque en el nombre del Señor, desesperados por conocer el mar de cristal y las puertas de perlas. Los cristianos verdaderos amamos a Cristo y lo único que queremos del cielo es estar con Él, besar sus pies, enjugarlos con nuestras lágrimas, amarlo como Él nos amó a nosotros. El cielo es donde Dios está y el infierno es el único lugar donde Dios no está. Jesús fue al infierno que nosotros merecíamos cuando Dios Padre le dio la espalda y fue abandonado de Dios. ¿Sabe que la buena noticia es que Él fue abandonado para que usted y yo nunca estemos solos, nunca estemos abandonados? Por eso les he dicho yo que es ridículo que la iglesia anda buscando la presencia de Dios. Si Él está con nosotros, ¿qué le pasa? Si Él no se ha ido, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Él fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. Andamos buscando la presencia de Dios. Yo sé que el Señor está conmigo a donde quiera que yo voy. Cuando menos lo siento es cuando más cerca está de mí. Y cuando lo siento es obra y favor de su gracia para consentirme, para arrullarme, para acariciarme. Pero si no lo siento, no significa que Él se fue. Ven, Espíritu, ven. Él mora en mi corazón. Él vive en mi vida. Él controla hasta lo que pienso. Nada de mi vida es casualidad, todo forma parte de su perfecto y maravilloso plan. Yo soy feliz porque aunque usted me desprecie y diga: ay, los errores que ha cometido, ay, si es un sinvergüenza, Él no me ha abandonado. Usted me puede dar la espalda las veces que quiera, pero Él permanece a mi lado. Bendito sea su nombre. Él fue abandonado para que usted y yo nunca lo fuéramos. Qué maravilloso lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Miren, llama a Elías, dijeron ahí. Le quisieron dar a beber un anestésico ahí de vinagre. Pero Jesús, dando un último grito, expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y ese versículo 38, mis hermanos, da mucho que decir. El templo en Israel estaba diseñado de tal manera que habían diferentes espacios. El lugar, el atrio de los gentiles, el atrio de esto, de lo otro, el lugar santo, que era lo más cerca que uno podía llegar de la presencia de Dios, porque en ese tiempo la presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto, que estaba adentro del último recinto que se llamaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, así como suena, era tan santo, que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año a interceder por el pueblo. Y entraba amarrado con un lazo y unas campanitas, porque si las campanitas ya no sonaban, entonces lo jalaban porque se había muerto. Entrar al lugar santísimo, mis hermanos, significaba que si usted no entraba santo y puro, se moría. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor. Imagínense una tela de 10 centímetros de grosor.
Y cuando Jesús expiró, sucede algo maravilloso, algo milagroso. El velo se rompió. De arriba a abajo, como una señal que desde el cielo Dios estaba abriéndonos el paso para que podamos entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo, mis hermanos, no está aquí, no es ahí, no es ese altar. Mucha gente tiene endiosados estos edificios. Estos edificios se van a quedar y se van a quemar en la tribulación. El lugar santísimo es ese momento de intimidad con Dios, a donde llegamos y le decimos: soy pecador. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿A qué llegaba el sumo sacerdote? Llegaba y levantaba las manos: ay, qué lindo es estar en tu presencia, Señor. Ay, para cantar y gritar y orar aquí adentro, Señor, qué maravilloso, yo te alabo. No, entraba a confesar pecados del pueblo. A eso se entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo entra el cristiano cuando dobla sus rodillas y reconoce que es pecador y le dice: gracias, Señor, porque en ti encuentro perdón. Tu carne es el velo que se rompió, se desgarró para que yo pueda pedir perdón directamente en la presencia del Padre. Ese es el lugar santísimo. Yo no leo en la Biblia, mis hermanos, que Dios haya prometido que nosotros íbamos a sentir su presencia. Yo no lo leo, pero sí leo que Él prometió estar con nosotros. Les digo, no es malo sentir la presencia de Dios, pero es más importante que crea que Él está con usted aunque no lo sienta. Cuando uno más problemas tiene, cuando uno más en dificultades está, es cuando menos siente la presencia de Dios. Pero eso no significa que Él se fue. Y el centurión que estaba enfrente, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tarde, ¿va? Mucha gente demasiado tarde. Mateo 24, versículos 29 al 31. Viene con las nubes y todo ojo le verá y harán lamentación las tribus de la tierra cuando vean a Cristo venir en las nubes del cielo. Van a decir: era cierto. Van a llorar. Van a temblar viendo la presencia de nuestro amado Jesucristo descender en las nubes. Pero como aquel centurión, bastante tarde, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tenía razón el hijo de don Rufino. Cabal, así como él decía, fue. Yo no tengo razón. La razón la tiene la Biblia. Escudriñela, ámela, créala. Cristo vuelve. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Yo les decía, Jesús fue abandonado y los únicos que le seguían era un puño de mujeres. Miren qué bonito. No le defendieron, no hicieron nada por aliviar su dolor. Quizá ni arrepentidas estaban en ese momento, no entendían lo que pasaba, pero ahí estaban. Dios les bendiga, mis hermanas, porque están aquí. Dios les bendiga. Creo que no hay cosa más bonita para agradecer que la solidaridad, que la presencia de las personas que lo aman a uno. Cuando uno más en problemas está es cuando se sabe quiénes son tus amigos.
Amigo no es aquel que está contigo en las fiestas, cuando todo está bien, vamos a comer, venite, vámosle aquí. Cuando uno está enfermo, cuando uno está caído, cuando uno está preso, entonces se sabe quiénes son tus amigos. Entonces, y estas mujeres manifestaron esa solidaridad ahí. Yo tengo que decir algo, mis hermanos, y es que cuando más solos, cuando más desamparados, cuando más emproblemados estamos, quizá todos se vayan, quizá ni las mujeres de nuestro entorno nos acompañen como a Jesús lo acompañaron. Pero yo sí estoy seguro que el Señor no nos va a dejar. Yo sí estoy seguro que en lo más difícil de mis adversidades haya estado Él. Hace unos años, en medio de todas las luchas que han venido a mi vida, despertaba todas las noches a las 2 de la mañana y empezaba el diablo, Satanás, a hablar a mi mente y a mi corazón. Y me decía: mira, tu amigo el fulano, bolo, mujeriego, parrandero, chupador, hasta ladrón ha sido, se entregó al evangelio. Mira, ahí tiene su bonita casa, su mujercita, sus hijos, ahí van para el culto. ¿Cómo lo ama Dios? Y a vos que le ha servido toda tu vida, mira dónde estás, miserable y solo. Y yo lloraba de rodillas a las de mi cama. La siguiente noche, cabal cuando daban las 2 de la mañana, despertaba y otra vez empezaba el diablo a hablar a mi mente y me decía: mira, ¿te recordás de aquel otro? Esto y esto. Míralo ahora. Mira cómo Dios lo tiene. A vos Dios no te quiere. Vos que le has servido y que decís que mira dónde te tiene tu Dios. Yo de rodillas llorando y clamándole a Dios y le decía: Señor, háblame, mándame una señal, alguna manera de saber que ahí estás. Y Dios no me contestaba. Fueron casi 2 semanas. Y una última vez, después de haber sufrido todo eso, ya casi clara la mañana, me quedé dormido unos minutos. Y en mi sueño vi a un pastor amigo mío que me dijo: mira, me dijo, y agarró con sus manos así y midió sobre una tabla de medir, de aquellas que usaban los carpinteros antes, y puso sus 2 manos así y me dijo: 2 cuartas, me dijo, 2 palmos, 45 centímetros. 2, me dijo. De ahí puso su brazo y midió del codo y me dijo: mira, un codo, me dijo. Medida bíblica, medida divina. 2, me dijo, 2 te faltan. Y desperté. Hasta el día de hoy yo no entiendo qué era ese sueño. Quizá 2 pruebas me faltaban. Quizá no había dado la medida. No sé si ya la di a los ojos de Dios. Yo creo que no. Yo creo que me falta mucho por delante. Pero esa noche, mis hermanos, en esa breve revelación, yo supe que Dios no me había abandonado. Que esas 2 semanas, mientras el diablo me tentaba, ahí estuvo el Señor conmigo. Yo quiero decirle, mi hermano, por más solo que usted crea estar, ahí está el Señor con usted. El Señor no se ha ido. Que no lo sintamos, que no lo oigamos, que no haya manifestaciones alrededor de nosotros, no significa que Él se haya ido. El evangelio es cuestión de creer, no de ver ni de sentir. Yo sé que Cristo vive porque lo siento. Mire, aunque no lo sintiera, yo ya no soy como Tomás. Yo sé que Él vive, yo sé que Él reina, yo sé que Él es mi Dios, yo sé que Él viene por mí, yo sé que soy salvo. ¿Cómo lo sabe? No me pregunte, yo estoy loco. Al cabo la Biblia dice que a los que se pierden les es locura. Estoy loco, pero para mí es poder de Dios para salvarme.
Ojalá usted no tenga que pasar las pruebas que yo he pasado para creer, porque yo tuve que ser probado. Y si estoy aquí de pie, mis hermanos, no es por bueno, no es por gallo, porque Él tiene misericordia de su siervo. Es porque Él ha sido compasivo conmigo, me ha tenido paciencia. Y yo le reclamaba a Dios y le decía: Dios, ¿por qué? Tan bestia era yo, dijo el salmista. Era como un macho sin amansar, dijo. Porque este siervo de Dios dice que le reclamaba a Dios por qué los malos prosperaban y los vio ricos y engrandecidos. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no? Asaf se llamaba él. Y Dios le dijo: no, le dijo, ellos crecen y se enaltecen para luego ser destruidos. Pero si usted lee el salmo completo, dice Asaf: mi porción y mi herencia es Jehová. Él le reclamaba a Dios por qué todas las demás, las 11 tribus tenían herencia, tenían parte en la tierra prometida y él no tenía nada. Él era levita. Y después terminó dándose cuenta que su herencia es tener a Dios. Mi herencia es tener a Cristo. Todo aquí en esta tierra se acaba, pero yo me quedo con Cristo. Quédese usted con el Señor. Precioso Jesús, gracias por ir a la cruz del Calvario, por amor a mí. Yo estoy plenamente persuadido que yo merecía ese lugar. Y me pesa en mi corazón, Señor, porque cada día cuanto más quiero servirte, más me doy cuenta de lo cobarde y de lo inútil que soy. Cuando quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Y cuando no quiero hacer el mal, termino haciéndolo. ¿Quién podrá librarme de esta carne? Pero gracias, Señor, por Jesucristo. Porque aunque no he sido liberado de esta carne, Él llevó en su carne el precio de mi maldición, de mi pecado, de mi sinvergüenzura. ¿Cómo no amarte, Jesús de Nazaret? Si tú lo diste todo por nosotros, ayúdanos a darlo todo por ti. Gracias por ir a la cruz del Calvario y gracias por este mensaje del Evangelio, que es tu muerte, que es tu sacrificio, tu suplicio para salvarnos. Te adoramos, Jesús precioso. Oh, yo no quiero como Tomás meter mi dedo para creer, pero sí va a ser maravilloso un día besar esas cicatrices en tus pies y decirte: Señor, que te amo, que te agradezco, que no tengo cómo pagarte, que mi vida toda es una ofrenda delante de ti, Maestro. Que sin ti no soy nada, Señor, ni quiero serlo, porque todo mi deleite es tenerte a ti, Jesús precioso. Bendito sea tu soberano nombre, Jesús de Nazaret, mi Rey de reyes, mi Señor de señores. Alabado sea tu nombre, Dios.